desde que tengo memoria que sueño con ballenas y delfines, que se inunda la ciudad, viene un tsunami, se meten todos los delfines a nadar por la ciudad, que tengo conversaciones profundas sobre la vida con ballenas. Y parece que a los 3, 4 años más o menos, llegué un día a mi casa y le dije a mi madre, mamá, la maestra nos llevó a ver ballenas, no sabes lo que fue fantástico. Y mi madre me dijo, ay María, no mientas, no puede ser. Sí, mamá, te lo juro. Y resulta que en el 85 más o menos, la gente no iba a ver ballenas en Uruguay y además yo no iba a la escuela. Así que yo asumo que a partir de ese momento yo ya soñaba con ballenas y delfines. En el momento de decidir qué iba a hacer de mi vida, ahí a los 17 años más o menos, cuando uno empieza a pensar qué va a estudiar, todo indicaba, por esos sueños, por esos disfrutes que tenía con delfines, que me tenía que dedicar a eso, que tenía que vivir rodeada de ballenas y de delfines. Y entonces tuve la brillante decisión de que iba a ser entrenadora de delfines, que me iba a pasar adentro de una piscina nadando, acariciando delfines. Y por suerte, en Uruguay no estaba esa opción y me dediqué a algo un poco más valioso para las ballenas y los delfines. Y entré en la fase que yo llamo salvar a las ballenas. Empecé a estudiar biología, empecé a meterme en la biblioteca, a agarrar todos los libros que hubiera de ballenas y de delfines, y me empecé a dar cuenta de que estos animales que a mí me generaban esa pasión, ese cariño, en realidad estaban pasando una situación bastante difícil. En realidad el mundo se estaba volviendo un lugar bastante hostil para ellos. Y entonces me convertí como en un ser muy radical. Empecé a despotricar contra todo aquel que no quisiera salvar a las ballenas o a los delfines. Pero por suerte también, mientras estudiaba y en esas horas de clase en la Facultad de Ciencias, empecé a conocer gente que tenía como esas mismas ideas que yo estaba manejando y conformamos un grupo que se llamó Cetáceos Uruguay, que ahora ya no existe, pero que fue un grupo muy valioso para mí, porque empezamos a trabajar desde una dimensión diferente, esto de salvar las ballenas. Ya no era salvar y todos los demás son enemigos, sino que empezamos a trabajar esto de que generando conocimiento podíamos llegar a ayudar para que estos animales no estuvieran con tantos problemas. Y parte de lo que hicimos en ese grupo, y que yo considero una de las experiencias más valiosas de mi vida, fue trabajar en este proyecto que fue el proyecto Franciscana. La franciscana es un delfín que es muy difícil de estudiar. Es chiquito, es marroncito, no salta mucho. La realidad es que la gente lo ve principalmente muerto en la playa. Acá en Cabo Polonio lo pueden haber visto en algún momento. Y es el delfín más amenazado de nuestras aguas. En Uruguay mueren más o menos 400 de estos delfines por año y están en problemas bastante graves. Pero el ser chiquitito, marroncito, que no salta, uno tiene que empezar a ser creativo en cómo va a ser para generar conocimiento para poder ayudar a este animal. Y entonces nosotros empezamos a trabajar, en el año 2004, 2005, empezamos a trabajar con pescadores artesanales. Y este fue uno de los grandes clics que yo hice en mi vida, porque trabajar con pescadores, acompañarlos, estar en sus casas, ir a festejar el cumpleaños de sus hijos, pasar datos con ellos y vivir su realidad, me hizo cambiar esa visión de que todo aquel que no salvaba ballenas era un enemigo para mí. La realidad es que los pescadores nos ayudaron a generar un montón de conocimiento sobre esta especie. Todo lo que se sabe, de hecho, hasta ahora proviene básicamente de información que esa gente que el delfín se le queda en sus redes y se les muere, genera. Y entonces pasé de esa perspectiva de salvemos a las ballenas, conociendo esa realidad difícil que le toca vivir a un montón de gente en nuestro país, a pensar en, capaz que no es solo salvar las ballenas, capaz que no se trata de salvar delfines y ballenas, capaz que lo que tenemos que pensar es en un mundo distinto, un mundo en el que las ballenas tengan su lugar, los delfines tengan su lugar y los pescadores tengan su lugar y cada uno de nosotros pueda dedicarse a lo que le gusta y ser pleno, digamos. Porque a mí me cuesta creer, la verdad, que a cualquiera de nosotros nos guste vivir una situación como la que le tocó vivir a Brasil hace un par de meses atrás, por ejemplo, cuando la represa de una mina se rompió y todos esos lodos con cianuro se volcaron a un río, terminaron en el océano y en el camino se llevaron puestos muchas especies y muchas personas también. Entonces, en todo este recorrido, una de las cosas que me pasa es que me pregunto muy fuertemente qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa como humanidad? Que no logramos hacer ese clic, que no logramos cambiar nuestro comportamiento para que estas realidades no nos pasen. Y una de las cosas que me puse a pensar es, bueno, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo un montón de información sobre cómo se deben hacer las cosas bien, ¿no? Si bien en algunos casos no se sabe, en otros sí se sabe cómo se podrían hacer bien.
Y yo las sé, esas cosas. Y sin embargo no siempre las hago. Y entonces me puse a pensar por qué. Y una de las cosas que me pasa muy seguido es que los problemas son tan dramáticos. Uno ve esas noticias tan espantosas que te genera como una opresión en el pecho, una sensación de que no hay nada que uno pueda hacer ante eso. Y entonces ahí eso nos lleva automáticamente a la inacción. Quedo paralizada, no puedo hacer nada contra eso. Otra de las cosas que me pasa, con algunos temitas un poquito más sencillos, no tan dramáticos, es que el hacer algo implica que otros me miren a hacerlo. Como estar parada en un TED, por ejemplo. Pero, por ejemplo, uno va caminando por la playa, ve una bolsa de basura y en lugar de juntarla piensa, a ver, alguien me está mirando, quedo como una loca juntando esto, capaz que no lo hago. Entonces, ese comportamiento a mí me pasa y muy seguido con muchas cosas. Y lo otro que me pasa es esa sensación de que el problema es tan grande que con que yo haga algo no va a alcanzar. Lo que pasa es que si los 7.000 millones de personas que estamos en el planeta cambiamos, bueno, ahí sí capaz que hay un impacto positivo, pero si no, no vale la pena. Y entonces pasa una cosa que se llama algo así como la dilución de la culpa, ¿no? Uno reparte en pedacitos chiquititos de culpa entre todo el planeta y termina haciendo que lo que uno haga o no haga no es tan significativo y entonces mejor no lo hago. O se la tiro la responsabilidad entera al gobierno, o se la tiro al sistema, se la tiro a otro, lo hago responsable a otro, a alguien más grande, a alguien que no conozco necesariamente, y eso me genera un cierto alivio y entonces sigo moviéndome sin hacer demasiado. Pero estas son las cosas que yo analizo que me pasan a mí. Pero existe toda una rama en la psicología que se llama psicología de la conservación, que lo que proponen es, ellos tratan de investigar qué cosas son las que hacen que nosotros nos comportemos de una manera o nos comportemos de otra, ¿y cuáles son esos disparadores para un comportamiento como para poder revertirlos y tratar de ser personas más amigables con el ambiente en el futuro? Entonces, lo que ellos plantean es que hay varias cosas que entran en juego. Por un lado, esas motivaciones fundamentales. Eso que me pasaba a mí, que yo desde los 3 años sueño con ballenas y con delfines, y entonces claramente voy a tener una sensibilidad especial hacia esos animales que capaz que no la tengo hacia otra cosa. Pero también los comportamientos que tenemos se influyen mucho por nuestros aprendizajes y por nuestras experiencias pasadas. Entonces yo a los 17 años quería ser entrenadora de delfines, me moría por estar adentro de una piscina con esos animales, y si me preguntan ahora, 17 años después, me parece la aberración más grande que podría haber hecho de mi vida, porque esos animales están sufriendo, alejados de sus familias, aturdiéndose con sus propios sonidos, entonces ni loca quiero hacer eso. Pero claramente eso fue un comportamiento que yo modifiqué en base a aprendizaje, en base a información nueva que adquirí y en base a experiencias nuevas que viví. Otra cosa que nos influye mucho es el contexto actual. Probablemente uno, pensando en la naturaleza, en una situación como el Parque Nacional Cabo Polonio, se va a comportar de una manera, y si está en una ciudad que está con el tráfico a puro ruido y llena de basura, probablemente se comporte de otra ante una misma situación. Y lo otro es esto que yo les mencionaba de la vergüenza, que a mí me daba vergüenza. Nuestros comportamientos están sumamente afectados por lo que creemos que otros piensan que deberíamos estar haciendo. Además de todo esto, una de las cosas que nos pasa es que el entorno en sí nos afecta, tanto el entorno social como el entorno físico. El entorno social, por un lado, con estas señales o mensajes de que el consumo nos va a volver mejores personas, de que el confort nos da una vida mejor. Todos esos mensajes son parte de nuestro entorno social que hacen que sea más difícil que nosotros tengamos un comportamiento que otro. Y después, el entorno físico. No es lo mismo estar en un edificio gris sin ventanas que estar sentados ahora en una roca mirando la luna en este momento. Entonces, en el año 2005, un autor que se llama Richard Louv, que lo pueden buscar si quieren porque es sumamente valioso leerlo, propuso el término de trastorno de déficit de naturaleza. Él lo que decía es que se estaba diagnosticando cada vez más niños con trastornos de déficit de atención, cada vez más niños con hiperactividad, con agresividad. Y lo que él decía es, bueno, algo está pasando acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos niños están cada vez más agresivos con menos atención? Lo que pasa es que estos niños no están en la naturaleza. En este momento, el 40% de los niños en Australia, por ejemplo, pasa media hora por día al aire libre y 2 horas y media delante de una computadora. Está recontraevaluado a nivel del mundo que los niños en este momento pasan la mitad del tiempo afuera o en la naturaleza de lo que pasaban hace 20 años atrás. Entonces, lo que este autor propone es que
saquemos a los niños afuera. Y hay un montón de investigación que soporta esta línea, desde personas que se curan más rápido en un hospital si tienen una ventana que da a un parque, que aquellas que da a un ducto de aire, por ejemplo, barrios donde hay mayor espacios, más cantidad de espacios verdes, donde la gente es menos agresiva y ocurren menos situaciones de violencia que en barrios que tienden a ser grises. Y está tan comprobado que hay empresas, por ejemplo, que ahora optan, bastante poco felizmente, por poner pantallas con imágenes de naturaleza para que sus empleados sean personas más plenas y más felices. Entonces, ese entorno físico nos afecta sumamente. Y entonces yo estando acá parada los podría estar invitando a que traten de forzar esos cambios de comportamiento, ¿no? Hay toda una parte de esos comportamientos que son influidos por aprendizaje. Entonces yo puedo apostar, por ejemplo, a que con esta charla ustedes tengan información nueva y a la hora de pensar, por ejemplo, en ir al supermercado, opten por llevar una bolsa al súper en lugar de agarrarla del supermercado. También les puedo pedir, por ejemplo, que si están en la playa, no sean como yo, a veces, y si ven una basura y la van a juntar, que la junten, y en lugar de generar vergüenza, sientan que van a ser un ejemplo para otro. También los invito, de hecho, a que si ven una situación ilegal ocurriendo que afecta a nuestra naturaleza, se sientan con la autoridad suficiente como para ir y denunciarla. Cosas que pasan mucho y muy cotidianamente en este momento son, por ejemplo, los vehículos en la playa que están prohibidos por ley, y uno los ve y en lugar de salir a denunciar, a veces te genera eso que decís, ay, pero voy a quedar como un nabo haciendo esto. Por ejemplo, la venta de fauna ilegal, fauna silvestre que se vende en las ferias, esas cosas hay que denunciarlas, porque si no, no generamos las bases para que las cosas cambien. Si van a hacer un asadito este fin de semana y tienen que elegir la leña, también los invito a que no elijan leña de monte, porque uno de los problemas más grandes que tienen nuestros ríos y nuestros arroyos en este momento es que los montes ribereños, los montes del costado de esos cuerpos de agua, están muy deteriorados y en gran parte porque todos nosotros supimos comer el asadito con leña de monte y eso obliga a que la gente ande sacando los árboles para venderlos. Pero por sobre todas las cosas, todas esas acciones son valiosas. Y no solo son valiosas porque sí suman, sino que son valiosas también porque uno se saca todas esas culpas de cosas que no hizo, ¿no? Uno puede pensar ante una opción de hacerlo o no hacerlo. Si lo hace, no solo hizo el acto de bien, sino que además se sacó la mochilita esa de no haberlo hecho. Pero los invito muy fuertemente a bajar el consumo. Somos 7.000 millones de personas en el planeta con un nivel de consumo que el planeta no puede sustentar. Y nosotros somos muy privilegiados, vivimos en algunas condiciones que otras personas no tienen la opción de elegir, pero muchos de los que estamos acá sí tenemos la opción de elegir. Entonces yo los invito a que bajen el uso de combustibles, que se informen antes de comprar un producto, a ver cómo fue fabricado, que piensen 2 veces si necesitan algo o no lo necesitan. Parecen consejos muy tontos, pero la realidad es que muchas veces terminamos cayendo en esto. Pero, además de todas estas cosas, teniendo en cuenta lo que les comentaba... Gracias. Teniendo en cuenta lo que les comentaba del entorno y de la importancia de ese espacio físico que nos rodea, los invito especialmente a que salgan, a que pasen tiempo en la naturaleza, a que estén, a que disfruten, a que la vivan, a que la experimenten. Esto es un pedacito de Uruguay que me tocó ver, por suerte. Es en el departamento de Río Negro, en un ambiente que se llaman blanqueales, son ambientes sumamente particulares porque la salinidad del suelo hace que crezcan algunos árboles en particular y le da este aspecto muy de sabana africana. Como este lugar, Uruguay está lleno de otros lugares que valen la pena ser visitados. Así que yo los invito a que pasen tiempo en la naturaleza, pero muy por sobre todas las cosas los invito a que pasen tiempo con gente en esa naturaleza, que compartan experiencias, que lleven a sus amigos, que lleven a su familia y muy por sobre todas las cosas que lleven a los niños de su entorno a estos lugares, que los saquen afuera, que los hagan vivir esas experiencias, observar a esos animales que están alrededor, ver que su comportamiento es muy parecido al nuestro en realidad. Que generen recuerdos. Yo, mientras practicábamos esto, comentaba, yo he tenido la oportunidad maravillosa de viajar por todo el planeta. He estado en la Antártida, en las Galápagos, en Nueva Zelanda, y sin embargo, si a mí me preguntan rápido cuál es un momento feliz en la naturaleza,
yo no voy ni a la Antártida ni a las Galápagos, yo voy a la playa de Santa Lucía del Este, a la que iba con mis padres y con mi hermana, a mirar toninas saltar. Entonces yo los invito a que construyan esos recuerdos con sus seres queridos, porque si queremos ese mundo distinto, si de verdad queremos cambiar, necesitamos cambiar como personas, necesitamos ser más sanas, más curiosas, más humildes, más empáticas y por sobre todas las cosas más felices. Así que yo los invito a que disfruten del Polonio y que empiecen hoy. Muchas gracias.